Mi nombre es Luiselena Taylor, soy estudiante de la Universidad de Carabobo de la Facultad de Odontología y yo les voy a hablar sobre mi caso clínico de la unidad curricular Patología Bucal. El motivo de consulta: el paciente viene referido de periodoncia para una interconsulta. La enfermedad actual: el paciente acude a consulta por un cambio de la coloración desde 1975 localizada a nivel del labio inferior en la porción mucosa. Es asintomático. Los antecedentes personales: el paciente refiere que se encuentra constantemente expuesto al sol por su trabajo. Además, presentó múltiples fracturas en la extremidad inferior derecha, revela tornillos y placas en el área infectada desde agosto de 1986. Su historial familiar: su madre es hipertensa controlada con losartán potásico de 150 miligramos. Además, también es diabética, es controlada con glucofaje, y su padre falleció por cáncer de próstata. Aquí podemos ver un mosaico de las fotografías extraorales del paciente, tanto laterales como de frente. Aquí podemos observar más detalladamente la lesión. Podemos observar que es una lesión de tipo mácula localizada en la porción mucosa del labio inferior, de color marrón, de tamaño aproximadamente 1 centímetro, de consistencia blanda y sus bordes son irregulares. En hallazgos clínicos también encontramos que presentaba una lesión eritematosa localizada en el paladar duro de 2 centímetros de largo aproximadamente, era único, de consistencia blanda y color rojo. El diagnóstico provisional es una mácula. El diagnóstico diferencial es un nevus. La diferencia entre el nevus y la mácula es que el nevus, sus bordes son mucho más definidos. Además, este se presenta más que todo en el labio, en el paladar, en la encía y en la parte interior de las mejillas. El melanoma, la diferencia que tiene con la mácula es que este es de crecimiento rápido. El método diagnóstico utilizado es la exploración clínica y el procedimiento realizado es la entrevista de la historia clínica, el examen clínico intrabucal y extraoral. El diagnóstico definitivo es una mácula melanótica oral. El plan de tratamiento: se debe realizar una sesión fotográfica para verificar que no haya un cambio ni en la forma ni el tamaño de la lesión, y si esto ocurre, habría que hacer unos estudios alternativos para saber si esta lesión es maligna o benigna. El pronóstico es favorable. La evolución: se realizó la secuencia fotográfica. Esta fue la primera fotografía tomada en el 2020 y esta fue la segunda fotografía tomada en el 2021. Se puede notar que no hubo ni cambio de forma ni de tamaño. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que esta lesión como tal es una lesión benigna. Su etiopatogenia: se desconoce la etiología, pero se presenta más que todo en pacientes femeninos de mediana edad. También se puede presentar en niños y en ancianos. Esta lesión de tipo mácula también puede aparecer en lugares afectados previamente por traumatismos o alguna inflamación crónica que se va a conocer como la pigmentación postinflamatoria. Epidemiológicamente, como ya les comenté, aparece más que todo en mujeres de mediana edad. Sus características clínicas: es una mácula pequeña, plana, de color marrón a negro. Su tamaño es muy variable, aunque podemos decir que es de 6 milímetros a 1 centímetro. Son únicas o múltiples. Su localización más común es en el labio, pero también, como les dije, podemos observarla en la encía, la mejilla, en el paladar. Es asintomático, no requiere de biopsia a menos que tenga un desarrollo atípico, como dije, crecimiento rápido o un cambio de forma. Su histopatología: se observa un aumento de la pigmentación en la capa basal. También se encuentra un aumento de los melanógrafos en la lámina propia y un infiltrado leve de los linfocitos e histocitos. Este no requiere de tratamiento. En los hallazgos microscópicos tenemos que hay un aumento en la pigmentación de la melanina de la capa basal de la epidermis. Además, existen escasas áreas interpapilares. Prominentes cantidades de melanógrafos están presentes en la dermis papilar basal.
En cuanto a las semejanzas y diferencias que encontramos entre el artículo científico que encontramos y el caso clínico que pusimos anteriormente, tenemos que las semejanzas son: se presenta un tamaño de 6 milímetros a 1 centímetro. Nuestra lesión era de 1 centímetro aproximadamente. Es de color marrón, se presenta mayormente en el labio y es asintomático. En cuanto a las diferencias, se presenta en su mayoría en mujeres, es múltiple, se presenta en la encía, paladar o inferior o interior de la mejilla, y también puede aparecer en lugares afectados previamente por un traumatismo. El método diagnóstico recomendado: el diagnóstico de los trastornos de la pigmentación se basa en una detallada historia clínica y en una exploración física acompañada de algunas exploraciones complementarias. Tenemos que tomar en cuenta que, como lo dije anteriormente, debemos realizar una exhaustiva entrevista en cuanto a la anamnesis para poder llegar a un diagnóstico certero. En tratamiento, no existe tratamiento para este tipo de lesiones, pero se debe realizar una evaluación continua para verificar que no sea una lesión maligna. En conclusión, existen numerosas lesiones pigmentarias de la mucosa oral. Debemos tener en cuenta todas las características de estas para poder diagnosticar alguna lesión que posiblemente con el tiempo pueda llegar a convertirse en una lesión maligna. Sin embargo, la mácula melanótica oral es benigna. Por lo general, no cambia de tamaño ni de forma. Por eso debemos tener en cuenta que si ocurre una modificación como estas mencionadas anteriormente, debemos acudir directamente al especialista para realizar los análisis necesarios. Es muy necesario realizar una historia clínica completa y detallada para así disponer de tanto la historia como los signos y síntomas que presenta el paciente para poder llegar a un diagnóstico certero. En cuanto a las recomendaciones, se le debe educar al paciente sobre su patología y se instruye sobre si existe alguna modificación en cuanto a su lesión. Acude inmediatamente al especialista para realizar un diagnóstico. Además, se le debe indicar que se coloque protección solar tanto en el área de la lesión como en otras partes del cuerpo. Para este caso se tomaron 3 artículos científicos, pero este fue el que tuvo más relevancia en el caso. Este lleva por nombre Lesiones pigmentarias de la mucosa oral. Fue escrito por Graciela Fernández, Antonio Guzmán e Irene Vera. Este habla sobre varias lesiones pigmentarias de la cavidad oral, habla de sus características, de su histología y de su etiología. Fue de grande relevancia porque nos habla de que debemos conocer todas las características de las lesiones para poder identificar si existe o se pudiera convertir la lesión que presenta el paciente en una lesión maligna. Este artículo también es de importancia ya que habla del diagnóstico de las lesiones pigmentarias y aunque es de pacientes pediátricos, en este caso nos ayudó porque presenta las características clínicas. Y por último tenemos este artículo que también habla de algunas lesiones pigmentarias que se encuentran en la boca, habla de sus características y su histología en general.